Buenas tardes, ¿cómo están? Esperamos un minutito y ya comenzamos con la clase. Bueno, ahora sí, estamos todos, vamos a comenzar la clase. Buenas tardes para todos, ¿cómo están? ¿Todo bien, chiquilines? Buenas. ¿Están por ahí? Bueno, Buenas tardes. Hola, buenas tardes. bueno, hoy vamos a dar una clase bastante importante. Ya veníamos hablando un poco de antibióticos, hablaron de antisépticos, de colutorios, de dentífricos con las chiquilinas, pero ahora vamos a entrar en los antibióticos, vamos a, por así decirlo, ¿verdad? En la medicación propiamente dicha, las diferentes familias con las cuales vamos a tratar las infecciones odontogénicas en el caso que lo requiera. Y esta va a ser medicación que van a utilizar prácticamente muy seguido, o sea, muy seguido, no tienen por qué usarlo siempre, obviamente, ¿no? Ya hablamos en el teórico de generalidades que los antibióticos se utilizan solo cuando hay una indicación precisa, o sea, cuando está justificado su uso, ¿verdad? Hablamos de las maniobras locales a las cuales puede acudir el odontólogo para poder este, solucionar o resolver todos lo que son los procesos infecciosos que afectan a las estructuras que tratamos nosotros, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a hablar de la familia de hoy que son los beta-lactámicos. Los beta-lactámicos, como su nombre lo dice, vamos a ver que va a explicar un poco lo que es la estructura química de este tipo de fármacos. Bueno, ¿qué son los antibióticos beta-lactámicos? Bueno, se consideran antibióticos propiamente dicho porque son de origen natural, pero también tenemos aquellos que son de origen semisintético. Tenemos los de origen natural por un lado, que son verdaderos antibióticos, y los de origen semisintético por otro, ¿verdad? Se van a caracterizar por poseer en su estructura química, o sea, la molécula básica del betalactámico, del antibiótico betalactámico, tiene en su composición un anillo betalactámico. Un anillo betalactámico es una estructura química que tiene 4 lados, ¿verdad? Con diferentes añadidos. Pueden ser una cadena lateral, que eso puede variar, ¿verdad? Y tenemos que tener en cuenta que este tipo de antibióticos son de tiempo dependiente. Recuerdan que hablamos un poco en la clase de generalidades de aquellos que son tiempo dependiente.
que necesitan estar a un tiempo determinado, a una concentración efectiva para poder tener un verdadero efecto antibiótico. Bueno, esto van a ser tiempo dependiente. ¿Tá? ¿Cómo se van a clasificar? Bueno, en diferentes grupos. Los betalactámicos tenemos dentro de ellos a las penicilinas, que seguro les suenen. Dentro de ellas, las mismas penicilinas, vamos a tener las penicilinas naturales, que son la penicilina G y la penicilina V. También tendremos a las aminopenicilinas y a las ureidopenicilinas, ¿verdad? Eso dentro de las penicilinas. Luego tenemos otras familias de betalactámicos, como las cefalosporinas, que dentro de ellas se van a dividir en generaciones, que hay de primera hasta cuarta y hoy en día tenemos hasta quinta generación, que lo vamos a hablar más adelante. También tenemos los carbapenens, como el imipenem y el meropenem, que se utilizan mucho para las infecciones intrahospitalarias, que también vamos a profundizar un poco. Y después tenemos a los monobactámicos, como el Astrionam, que no lo vamos a profundizar demasiado porque no tiene mucho orden odontológico. Bueno, ¿qué se tiene que dar para que haya una infección odontogénica, verdad? Que son las que vamos a tratar nosotros. Bueno, nosotros tenemos la clásica tríada que se da entre el paciente, la bacteria y el antimicrobiano. ¿Cómo podemos resolverlo, verdad? O sea, el paciente en relación a la bacteria va a tener una respuesta inmune y la bacteria en relación al paciente lo que va a lograr, en el caso de que colonice y se reproduzca, va a ser una infección, ¿verdad? Mientras que la relación que hay entre el antimicrobiano y la bacteria es pura y estrechamente farmacodinámica, ¿verdad? Mientras que la relación que hay entre el antimicrobiano y el paciente, intentamos de que no haya farmacodinamia. ¿Por qué? ¿Lo hablamos a esto? ¿Por qué no habría Algo farmacodinamia? hablamos Sí, Franco. para evitar el ataque a lo que son la flora normal del organismo Claro, y para exactamente. evitar la acción nociva sobre las células del organismo. Exacto, nosotros tratamos que el antimicrobiano actúe sobre las bacterias, ¿verdad? Que son los microorganismos que tratamos de inhibir o eliminar para poder resolver esa infección. El antimicrobiano al mismo tiempo también puede generar toxicidad directa sobre el paciente, que eso puede ser una especie de farmacodinamia, ¿verdad? Por así decirlo, porque tiene un efecto sobre las células propias del organismo. Vamos a ver que algunos van a generar toxicidad en algunos órganos en específico, como de los riñones, como el hígado, como el oído, ¿está? Eso lo vamos a ver ahora. Bueno, vamos a hablar un poco de historia. ¿Cuál es el origen de la penicilina? Creo que ya lo hablamos un poco en la clase anterior, que hablamos un poco de historia, pero vamos a recapitular. Hablamos un poco del descubrimiento de las penicilinas, que fue una mera casualidad, ¿verdad? Una serendipia, como decíamos también. O sea, Alexander Fleming en 1928 accidentalmente descubre que un hongo que creció sobre un limón, que es el Penicillium notatum, inhibía algunos cultivos bacterianos que él tenía en una placa de Petri en su laboratorio, ¿verdad? En este caso eran los Staphylococcus aureus. Vio que se generaba un halo de inhibición, que ya lo hablamos también, sobre esos cultivos y dijo, opa, acá hay una relación directa, estos hongos parecen inhibir estas bacterias. Tal vez si yo profundizo un poco en la investigación sobre este hongo, pueda descubrir un agente que inhiba el crecimiento bacteriano. Y en base a las investigaciones de Alexander Fleming es que se sintetiza la primera penicilina. Para origen terapéutico eso fue en 1940. Yo les conté que coincidía un poco con lo que era la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? En la cual fue utilizado con gran éxito y salvó miles de vidas. Bueno, eso en cuanto a un pantallazo histórico, porque ya hablamos de historia en la clase pasada. Vamos a hablar un poco de generalidades de los betalactámicos, ¿está? Este, ¿Cuál es el mecanismo de acción? Van a inhibir la síntesis de la pared de péptido-glucano de la bacteria. ¿Recuerdan que las bacterias tenían, amén de tener una membrana celular, tenían pared celular? ¿Recuerdan eso, verdad? ¿De microbiología? Sí. Bien. Es muy importante que recuerden cómo son las estructuras de las bacterias, porque no todas las bacterias tienen pared, algunas sí, otras no. Y las bacterias necesitan, las que tienen pared, necesitan de la constitución de la pared para vivir, para formar verdaderas comunidades y ejercer sus funciones celulares normales. Si esa pared no es sintetizada de forma correcta cuando hay un crecimiento bacteriano, la colonia bacteriana termina muriendo porque esa pared, que es la que le otorga funciones de protección, entre otras, no se forma de manera correcta o se forma pero de forma defectuosa y haciendo que pequeños cambios químicos o físicos terminen destruyendo la bacteria.
Entonces, estos antibióticos lo que van a hacer es actuar directamente cuando la bacteria sintetiza su pared. ¿Cuándo sintetiza su pared la bacteria? Bueno, en etapas iniciales de reproducción, cuando se está generando las nuevas colonias bacterianas, en infecciones agudas, recientes. Por lo tanto, ya vamos viendo de que este tipo de antibióticos se van a utilizar para el tratamiento de infecciones agudas de reciente aparición, no infecciones crónicas de larga data. ¿Tá? Ahí van viendo un poco. Y cómo tener en cuenta también que estos antibióticos obviamente tienen en su estructura un anillo beta-lactámico, como decíamos. Vamos a profundizar un poco en la primera familia, que son las penicilinas. Las penicilinas consisten, vamos a hablar un poco de su estructura química, de un anillo de tiazolidina que se conecta a un anillo beta-lactámico, el cual está unido a una cadena lateral. El núcleo de la penicilina en sí es el mismo requisito estructural para la actividad biológica. Y se pueden agregar algunas cadenas laterales que alteran la susceptibilidad de los compuestos resultantes a las enzimas inactivadoras, como son las beta-lactamasas. Las bacterias pueden generar cierta resistencia a este tipo de antibióticos. Uno de los mecanismos de resistencia es generar enzimas inactivadoras, ya lo hablamos en la clase pasada, entre las cuales se encontraban las beta-lactamasas. Estas beta-lactamasas lo que se encargaban era de lisar el anillo beta-lactámico y destruir la molécula de antibiótico, ¿verdad? Entonces, estas enzimas que producen las bacterias pueden cambiar la actividad antibacteriana de los antimicrobianos y las propiedades farmacológicas del medicamento. ¿Tá? Vamos a ver que tenemos el anillo beta-lactámico y el tiazolidina. El anillo beta-lactámico, el anillo tiazolidínico y la cadena lateral aquí a la izquierda. Esta molécula principal, la que se encuentra a la derecha, es básicamente la misma en todas las penicilinas. Lo que puede variar es esta cadena lateral. No sé si llegan a ver mi cursor. Esta cadena lateral que ven acá es la que pueden generarse modificaciones para obtener los diferentes tipos de penicilinas. La estructura básica de las penicilinas se repite, que es el anillo beta-lactámico en unión al anillo de tiazolidina. ¿Tá? El anillo beta-lactámico es el que le confiere la actividad antimicrobiana. Bueno, tenemos las penicilinasas, que son las beta-lactamasas, en el caso del ejemplo que pusimos recién. Las bacterias lo que hacían podían atacar el anillo beta-lactámico y destruir la molécula, generando compuestos que eran como los ácidos peniciloicos, que no tienen actividad antimicrobiana. Acá tenemos otro esquemita de cómo es la estructura química de las penicilinas. Vemos acá que es la unión del anillo beta-lactámico con el anillo tiazolidínico, y en conjunción esa molécula básica estructural de las penicilinas se le conocen como ácidos 6-aminopelicilánicos sustituidos. No se lo vamos a preguntar, pero tengan en cuenta de que la estructura básica de las penicilinas es el ácido 6-aminopenicilinoico, o penicilánico, también se le conoce en la bibliografía. Y bueno, las diferentes variables van a ver que es este anillito acá y tiene una cadena lateral diferente. Cada cadena lateral va a determinar cada una de las familias. Por ejemplo, la penicilina G, vemos que tiene esta cadena lateral de clorhidrato. La amoxicilina tiene otra cadena lateral y vamos a ver que van variando. No tienen por qué saberse obviamente las estructuras químicas, pero sí saber que lo que difiere de una familia, las familias dentro de las penicilinas, va a ser esa cadena lateral, y que generando diferentes alteraciones a la molécula a nivel de esa cadena lateral es donde se van a conseguir los nuevos compuestos. Bueno, vamos a profundizar un poco en el mecanismo de acción. Las penicilinas lo que hacen, como ya dijimos, es inhibir la síntesis de la pared bacteriana, ¿verdad? Y con eso van a generar su efecto autolítico. O sea, las penicilinas lo que van a hacer es que las bacterias generen una pared bacteriana defectuosa. Entonces, esa pared no es resistente. Y ante cualquier cambio, ya sea físico-químico o osmótico, esa bacteria va a terminar destruyéndose o explotan literalmente. ¿Por qué? Porque las diferencias osmóticas hacen que la bacteria se llene de agua y reviente. ¿Tá? Y se genera ese efecto autolítico. La bacteria se lisa automáticamente porque su pared no le da la resistencia necesaria para encontrarse en ese medio. Bueno, tener en cuenta que las penicilinas se van a unir a un sitio específico de esa pared. O sea, hay un sitio de acción en específico. En la pared bacteriana hay un sitio que se le conoce como proteínas de unión a penicilina, que tienen
una conformación estructural, por así decirlo, para poner un ejemplo. Recuerdan que el anillo betalactámico es un anillo que tiene una forma cuadrada, ¿verdad? Y en el lugar del sitio de unión a penicilina, por ejemplo, es como si tuviera esta forma. Entonces calza ahí el anillo betalactámico en el sitio de unión a las penicilinas y es ahí donde se generan uniones defectuosas. Porque esos peptidoglicanos cuando se van uniendo uno con el otro, eh, como cambia ese sitio de unión a las penicilinas y cambia un poco la estructura espacial, no se van a poder unir de manera correcta. Ahora lo vamos a ver en profundidad en un esquemita. Pero como las uniones no son fuertes como deberían ser y quedan un poco separadas, cualquier cambio osmótico hace que se rompa la pared y la bacteria se termina autolizando. ¿Está? Como dice acá, después de unirse las proteínas de unión a penicilina de la bacteria, van a inhibir la enzima de transpeptidación que establece los puentes cruzados entre las cadenas peptídicas de este peptidoglucano, que es la pared, que están unidas al esqueleto, ¿verdad? Bueno, la destrucción de la pared celular bacteriana se va a producir obviamente como consecuencia de la inhibición de la última etapa de la síntesis perdón, disculpen que se me trabó todo. Como la última etapa de la síntesis del peptidoglucano o la mureína también se le conoce, ¿verdad? Y este componente, que es la mureína, es lo que le va a conferir la estabilidad mecánica y rígida a la bacteria porque esa pared va a consumir rigidez. Por ejemplo, la mureína sería como si yo construyo una pared de ladrillos, sería el material, ¿verdad? Si yo hago una pared de ladrillos y no le pongo un material que las una, yo la empujo y la pared se cae. Sin embargo, la mureína a la bacteria lo que hace es favorecer la unión de esos peptidoglicanos uno al otro, generándole esa estabilidad mecánica. ¿Tá? Y esto se va a dar siempre en la fase de multiplicación bacteriana, que es cuando la bacteria sintetiza su pared. Si la bacteria ya sintetizó su pared y formó las colonias y ya están establecidas, no tiene sentido que yo utilice un betalactámico. ¿Por qué? Porque no va a interferir ninguna síntesis de esa pared porque ella ya se realizó. ¿Fui claro con eso? ¿Se entendió lo que les quise recién? Más precisamente me refiero a, ¿puedo utilizar yo una penicilina, por ejemplo, en una infección crónica en donde las paredes ya están formadas? No, porque en realidad el efecto de la penicilina a gran escala sería bacteriostático, no bacteriolítico. Depende de la formación de nuevas bacterias. En realidad las penicilinas son bactericidas, eh, pero habría que ver a largo plazo, eso lo vamos a ver después. Está bien igual la apreciación, porque hay un poco de dudas ahí, pero sí, o sea, en realidad es bactericida. Nosotros buscamos con las penicilinas que genere un efecto de matar la bacteria lo más rápido posible para tratar de resolver de manera rápida esta infección aguda, ¿verdad? Bueno, acá tenemos un esquemita de lo que es una pared, ¿tá? Esto es una pared bacteriana, ya sea de un gram positivo y un gram negativo. Recuerdan que difieren. En el gram positivo la capa de peptidoglucano es mucho más gruesa, ¿tá? Mientras que en el gram negativo es una fina capa de peptidoglicano y hay una membrana externa que es la que contiene las toxinas bacterianas, ¿recuerdan? Entonces cuando liberaban esas toxinas es como generaba su efecto microbiano. Las penicilinas se van a unir a las proteínas de unión a la penicilina que se encuentran acá por debajo de la pared. Entonces las penicilinas atraviesan la pared y se unen a este sitio de unión a las penicilinas, evitando que la proteína de unión a la penicilina pueda generar la mureína, ¿verdad? Entonces se le pierde esa estructura, esa rigidez mecánica que obtiene mediante la mureína y la pared se termina destruyendo porque sus enlaces son defectuosos, ¿tá? Por eso tiene mayor actividad sobre los gram positivos, no obstante, tiene efectos sobre los gram negativos, pero en menor medida. Bueno, vamos a hablar un poco de su farmacodinámica, ¿verdad? De su mecanismo de acción. Como les dije recién, su actividad es bactericida, ¿verdad? Siempre va a ser independiente de la concentración plasmática. O sea, yo les hablé la clase pasada un poco de que no era tan relevante la concentración de antibiótico siempre y cuando yo esté por encima de dosis, siempre esté en dosis terapéutica, o sea, por encima de la SIN, que era la concentración inhibitoria mínima. Siempre que yo me encuentre por encima de la SIN,
no hay problema con la concentración. Lo importante es el tiempo en el cual está siendo utilizado. Por eso es muy importante la posología y eso lo vamos a ver ahora. Recuerdan que estas son tiempo dependientes, entonces necesitan estar un tiempo determinado por encima de la SIM para generar su verdadero efecto antibiótico. Recuerdan que yo les hice un dibujito muy mal hecho porque no dibujo bien, pero me acuerdo que hice algo así. No sé si puedo dibujar acá, pero era como una gráfica, así recuerdan, y había una línea punteada que era la concentración inhibitoria mínima, ¿verdad? Esa concentración inhibitoria mínima yo debía superarla con mi dosis de antibiótico, ¿verdad? Por un tiempo determinado. Recuerden que esta representa tiempo. Entonces esta dosis llega a su pico plasmático, ¿verdad? Y después empieza a descender porque se va eliminando. Después vamos a hablar un poco de la metabolización. Pero se va eliminando, ¿verdad? Se va eliminando en el cuerpo por las vías de eliminación correspondientes y esas concentraciones van bajando, ¿está? Esto es concentración. Esas concentraciones van bajando. Cuando baja por debajo de la SIM, yo ya tengo que prever de que tengo que dar otra dosis, ¿verdad? ¿Para qué? Para encontrarme siempre por encima de la SIM. Si yo me encuentro por debajo de la SIM por un tiempo prolongado, ¿qué puede suceder? ¿Qué fenómenos se empiezan a apreciar cuando yo doy antimicrobianos en dosis subterapéuticas por debajo de la concentración inhibitoria mínima? La resistencia. Excelente, chiquilinas, muy bien. Anotale ahí continuo, Martín. Eso es lo que puede suceder. Si yo doy antibióticos a dosis subterapéuticas, las bacterias dicen, no, para me dieron un antibiótico, pero yo con esta dosis y este tiempo puedo. Entonces empiezan a generar mecanismos de resistencia. ¿Tá? Entonces los tratamientos tienen que ser precisos y efectivos. Si yo hago tratamientos que no están bien precisados, que no se necesita, que las posologías están mal diseñadas o el paciente no respeta el tratamiento, que eso es lo que más sucede generalmente, es donde se empiezan a aparecer los fenómenos de resistencia. También los tratamientos tienen que estar bien específicos para cada paciente, tienen que ser individualizados. ¿A qué me refiero con esto? Ya lo hablamos un poco, pero de que la cantidad de comprimidos que yo le debo prescribir tienen que ser los justos y necesarios y que el paciente tiene que completar el tratamiento, ¿verdad? Que no le sobre ninguna pastilla, porque si le sobra algún comprimido al paciente, ¿qué es lo que va a hacer? Se lo puede tomar en otro momento. Y claro, se lo toma después. ¿Viste? Vieron que los pacientes, como tratan de solucionar su problema de forma rápida para no ir al médico o al odontólogo, ven un comprimido de antibiótico y piensan que le va a solucionar la vida o el dolor dentario. Y nosotros sabemos muy bien que los antibióticos no son analgésicos y uno o dos comprimidos jamás van a resolver una infección. ¿Está? Pero eso ustedes lo saben porque son muy inteligentes. Bueno, también la eficacia se va a relacionar con el tiempo, lo que veníamos diciendo recién, siempre y cuando esté por encima de la SIM. Y alargar los intervalos entre dosis, obviamente puede llevar a fracasos terapéuticos. Si yo alargo los intervalos entre dosis, favorezco de que mis concentraciones de antibióticos estén por debajo de la SIM. Y ahí es donde se dan esas fallas terapéuticas, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a entrar un poco en las subfamilias dentro de las penicilinas. Tenemos las penicilinas naturales. Tenemos la penicilina G, que se da por vía parenteral, que seguramente alguno conozca la penicilina G benzatínica, o el famoso benzetacil, como su nombre comercial acá en Uruguay. Seguramente alguno lo recuerda, que no se podía sentar luego de la administración del mismo. ¿Por qué? Porque es una inyección intramuscular, que es un compuesto bastante oleoso y espeso, de liberación lenta, que genera microdesgarros o una expansión del espacio que se genera entre las fibras musculares, y eso es bastante doloroso. Y bueno, la activación de esa musculatura genera una liberación lenta del mismo compuesto penicilínico, ¿verdad? Bueno, también tenemos la penicilina V, que puede ser muy útil en infecciones odontogénicas, no así la penicilina G, que se utiliza más que nada para infecciones más faríngeas, ¿verdad? Más del tracto respiratorio o entrando a lo que es el tracto digestivo. Seguramente el que le administraron penicilina G fue para algunas anginas, ¿no? Anginas en las criptas de las amígdalas, por ejemplo, o en la faringe, ¿tá?
¿Qué hay que tener en cuenta de la penicilina G? Bueno, que va a actuar sobre cocos gram positivos, excepto el Streptococcus aureus, y también sobre gram negativos, excepto los enterococos, que los enterococos son un poco más complejos de tratar. Hay que tener en cuenta que hay un aumento marcado en la resistencia a la penicilina G, no obstante sigue siendo un excelente antibiótico hasta el día de hoy. Tengan en cuenta que estos antibióticos, las penicilinas G y la U, las naturales, son de las más antiguas. Sin embargo, hasta el día de hoy presentan una excelente eficacia y los niveles de resistencia, si bien están en aumento, no son tan altos como compuestos más modernos. ¿Tá? En cuanto a la absorción, si se dan por vía oral y se absorben a nivel gastrointestinal y son inestables en medio ácido. Por lo tanto, se asocian a sales a veces los compuestos para tener una mejor cinética de absorción. También se pueden dar por vía intramuscular, como les dije recién. La concentración máxima es de 15 a 30 minutos. Acá algo que tengo que hacer una pausa y explicarles en profundidad es que, si bien puede haber algunos compuestos por vía oral, es muy inestable el medio ácido. Entonces se prefiere siempre por vía intramuscular. Por eso es más utilizado. Y las concentraciones alcanzadas plasmáticas son mucho mejores siempre y cuando se utilice la vía intramuscular en comparación a la vía oral. ¿Tá? La concentración máxima se alcanza entre 15 y 30 minutos cuando lo doy por vía intramuscular. Disminuye bastante rápido porque la vida media de la penicilina es de 30 minutos, pero como son de liberación prolongada porque se alojan entre las fibras musculares y cuando se activa la musculatura se libera un poco más al torrente sanguíneo, es ahí donde mantengo el efecto yo a pesar de la corta vida media que tiene. ¿Por qué? Porque hay pequeñas cantidades de liberación de la penicilina al sistema circulatorio cuando se activa esa musculatura. ¿Tá? Por eso es tan adecuado esta vía de administración. ¿Tá? Por eso se absorbe lentamente desde su depósito intramuscular. Y para que se absorba hay que generar una contracción. Por eso se utiliza mucho el glúteo, que el glúteo es uno de los músculos más grandes y potentes del organismo humano y se activa muy repetidamente. Cuando uno se para, se sienta, hace sentadillas, lo que sea, ahí es cuando se activa esa musculatura y se comprime la musculatura y se libera un poco de penicilina G al sistema circulatorio. Bueno, tener en cuenta en cuanto a su distribución, se unen bastante bien a proteínas, hasta en un 60%, ¿verdad? Y ahí se va a distribuir ampliamente a diversos tejidos. Por eso se utilizan para bastantes infecciones. ¿Tá? Y tener en cuenta que no atraviesa la membrana hematoencefálica de forma normal, pero cuando hay alguna inflamación de las meninges, en algunos casos de meningitis, puede atravesar esa membrana hematoencefálica y llegar al líquido cefalorraquídeo y conseguir algunas concentraciones relativamente eficaces para el tratamiento de algunas meningitis. ¿Tá? Tener en cuenta que la vía de excreción es por vía renal, no se metaboliza, ¿verdad? Ninguna penicilina tiene metabolismo, por lo tanto se excreta tal cual se consume. Y el tiempo de vida media de eliminación es de 30 minutos. Eso en cuanto a la penicilina G. Ahora vamos a entrar en la penicilina V, que es más de orden odontológico, que resiste mucho mejor el pH ácido del estómago y se puede dar una mejor comparación a la G por vía oral, ¿tá? Se da mucho mejor, soporta mucho mejor el trato gastrointestinal. Entonces, los comprimidos de este tipo de penicilina son mucho más accesibles, ¿tá? Se absorben por vía oral muy bien, con iguales dosis a la B, genera concentraciones plasmáticas de 2 a 5 veces mayores a la G, o sea que genera mejores concentraciones con la misma dosis. ¿Tá? En cuanto a la distribución, también según una proteína es en un 60% y la excreción también va a ser renal. Y tener en cuenta de que dependiendo de alguna patología de base del paciente o que tenga, por ejemplo, esté en tratamiento de diálisis, por ejemplo, hay que hacer un ajuste de la dosis. ¿Tá? Y bueno, los ajustes más precisamente se dan cuando el paciente tiene alguna insuficiencia renal o hepática. Hepática por su unión a proteínas y renal por la cantidad o la velocidad o la cinética de eliminación. ¿Ah? Bueno, ¿cuándo se van a indicar estas penicilinas? O sea, ¿cuándo se van a prescribir? En algunas infecciones puntuales, como por ejemplo por neumococo, las infecciones estreptocóxicas, como les decía yo, de la penicilina G para la faringitis. También se utiliza para infecciones respiratorias, ¿verdad? También para algunas infecciones articulares, para infecciones cardíacas como la endocarditis, en el caso de que sea por estreptococos piógenes.
también en infecciones por meninococos, se ha utilizado también en algunas ETS como la sífilis, ¿verdad? Y en pacientes con recurrencia de fiebre neumática también se ha utilizado con buen éxito. Bueno, en cuanto a las penicilinas resistentes a las penicilinasas, tenemos la meticiclina, la cloxacilina, la nafcilina y la oxacilina. Estas tienen actividad antimicrobiana menos potente que la penicilina G, pero son de elecciones para algunos estreptococos. Recuerdan acá que había algunos que no podía combatir. Bueno, estas tienen un espectro un poco más ampliado y nos permite combatir algunos estreptococos como el Streptococcus aureus, productor de penicilinasa, y el Streptococcus epidermidis, que se da en infecciones dérmicas. ¿Tá? Como les dije, hay algunos microbios, como por ejemplo los Streptococcus aureus, que generan esas penicilinasas, esos inhibidores de la beta-lactamasa. Entonces, estas familias, como la meticilina, la cloxacilina, la nafcilina y la oxacilina, pueden combatir este tipo de bacterias. El tema es cuando aparecen algunos otros aureus multiresistentes o meticilino resistentes, y ahí, bueno, que tienen unos mecanismos de resistencia tan grandes, tan bien desarrollados, que es sumamente complejo poder resolverlo. Y lo peor es que es mucho más normal la presencia de los mismos en los ambientes hospitalarios. Muchas personas, cuando ingresan a un hospital y están mucho tiempo, muchos días, muchos meses, sobre todo en esta época que hay mucha gente que está internada, por ejemplo, por la infección del COVID-19, que tienen que estar 14, 15 días en cuidados intensivos, con respiración invasiva, ¿verdad? Que hay una comunicación directa con el medio externo del tracto respiratorio. Son pacientes muy propensos a las infecciones respiratorias. Entonces, vamos a ver que la utilización de algunas de estas familias puede favorecer mucho el tratamiento de las infecciones, ¿verdad? Y muchos de los microorganismos que atacan ese tipo de pacientes son multiresistentes, ¿está? Por eso yo hago tanto hincapié en la resistencia, porque es verdaderamente importante combatirla entre todos. Bueno, después ya hablamos de las penicilinas naturales, la G y la V. Hablamos un poco de las diferencias, que la G era un poco más por vía intramuscular, la V por vía oral, que tenían hay propiedades bastante similares, algunas para algunas infecciones, otras para otras, ¿está? Y ahora vamos a entrar en las aminopenicilinas, ¿está? La ampicilina y la amoxicilina. La amoxicilina, seguramente vieja conocido de todos ustedes, seguramente el 90% de los que componen esta clase hayan consumido en alguna vez amoxicilina, perdón, les hayan prescrito amoxicilina alguna vez, ¿verdad? Y son penicilinas semisintéticas. En parte son desarrolladas en laboratorio. Son bactericidas contra gram positivos y gram negativos. Su espectro es bastante amplio, por lo tanto se utilizan mucho para el tratamiento empírico de algunas infecciones, debido a su amplio espectro. No todas las veces, como hablamos en la clase anterior que tuvieron conmigo, se puede hacer un cultivo a tiempo para el tratamiento de una infección, por lo tanto se recurre al tratamiento empírico. Y la amoxicilina o la ampicilina son excelentes agentes por su amplio espectro. La ampicilina se va a absorber y se va a administrar por vía oral, se absorbe muy bien en medio ácido por su constante disociación. La concentración máxima se va a alcanzar a las 2 horas y va a disminuir con la ingesta entre alimentos. Por eso hay que alejarlos un poco de las comidas. Se da también por vía intramuscular y se alcanza la concentración máxima en 1 hora. Su distribución es buena porque se une muy bien a proteínas, aparece en la bilis, por lo tanto tiene muy buenas concentraciones a nivel hepático y tiene circulación enterohepática, ¿verdad? A nivel de su excreción, como vimos, se puede eliminar por la vía biliar y se excreta a través de las heces. Bueno, ahora vamos a entrar un poco en la amoxicilina, una de las vedettes de los antibióticos dentro de la odontología. Se absorbe muy bien por vía oral, van a ver que hay muchos comprimidos que se utilizan como forma farmacéutica, son bastante estables en medio ácido, lo cual nos permite obtener esta vía de forma correcta. Se absorbe muy bien por vía gastrointestinal, mejor y más completamente que la ampicilina, por eso la ampicilina también se da por vía intramuscular, y no interfiere con los alimentos, por lo tanto podemos consumirla o prescribirla en conjunción con alguna comida, ¿verdad? Bueno, la distribución es igual a la ampicilina, se une muy bien a proteínas, también tiene buenas concentraciones a nivel hepático, ¿verdad? Excreta tal cual fue ingerida por la harina, o sea que no tiene metabolismo, y hay algunos fármacos que pueden retardar su excreción, como por ejemplo el probenecid. Bueno, la amoxicilina es menos eficaz contra la shigellosis.
Bueno, ¿cuáles son las indicaciones para las aminopenicilinas? Bueno, ¿cuándo se van a utilizar? Bueno, para infecciones de vía aérea superior, o sea, infecciones respiratorias superiores, ¿verdad? Altas, no bajas. También para sinusitis, para otitis, o sea, infección de oído o de los senos paranasales. Para exacerbaciones agudas de la bronquitis crónica. También para la epiglotitis, por algunos patógenos puntuales como el Streptococcus pyogenes, el Streptococcus pneumoniae o el influenzae, ¿verdad? Y la meningitis en inmunodeprimidos casi siempre es por la Legionella monocytogenes. Y también en los casos de salmonela se pueden dar dosis altas de ampicilina. La salmonela generalmente es para intoxicaciones gastrointestinales. Está muy presente en los huevos crudos, en el pollo también. Bueno, por eso es que hacen tanto hincapié en la contaminación cruzada y la cocción correcta de los alimentos. Sobre todo en niños que no tienen la flora como para combatir la salmonela. Bueno, ¿qué hablar de la amoxicilina? La van a ver prácticamente día por medio en su clínica. La posología generalmente es cada 8 horas, seguramente prescriban cada 8 horas siempre y los tratamientos van a ser cortos. Son de 5 a 7 días, no prolongarlos mucho más. ¿Por qué no me gustaría a mí prolongar mucho más este tratamiento? Razonemos entre todos. Porque ¿Por qué te no, puede generar tolerancia. no tolerancia, pero sí puedo barrer con la flora propia del organismo si prolongo estos tratamientos? También tener en cuenta de que no es necesario mucho más que esto, porque si la indicación está bien hecha, o sea, si yo identifiqué mi patógeno o la evidencia me dice que es muy probable que sea un patógeno puntual y yo sé que la amoxicilina lo va a combatir, en 5 a 7 días yo ya resuelvo la infección. Porque recuerden que este tipo de antibióticos se utilizan para infecciones agudas, de rápida aparición y de rápida resolución. Entonces, si yo hago posologías cada 8 horas de dosis de 500 a 750, máximo 875 de 5 a 7 días, es muy probable que lo resuelva y no necesite extender el tratamiento. Si yo veo que se prolongan los días, la infección no resuelve con el antibiótico, con las medidas locales, es porque algo no hice bien. O mis medidas locales, ya sea el debridamiento, el drenaje, la extracción que había que hacer, lo que fuera, maniobra odontológica que haya que hacer, no se hizo bien, o el antibiótico seleccionado no es el correcto para el patógeno que está generando la infección. Entonces no se necesita mucho más que esto. Eso en cuanto al tratamiento con amoxicilina. ¿Qué otro tipo de indicación puede haber aparte del tratamiento? Una profilaxis. Una profilaxis, lo vimos en la clase pasada, muy bien Franco. Tenemos las profilaxis, que lo acá lo dice, que son previos a el acto quirúrgico, ¿verdad? Por ejemplo, yo voy a hacer una extracción dentaria y el paciente tiene indicación de profilaxis antibiótica. Por ejemplo, tiene un trasplante valvular a nivel cardíaco. Yo quiero prevenir la endocarditis infecciosa. Entonces, ¿qué voy a utilizar yo? Voy a utilizar amoxicilina, pero le voy a dar 2 gramos una hora antes. ¿Ah? O sea, es una alta dosis una hora antes del tratamiento. 2 gramos serían 4 comprimidos de 500. ¿Ah? Recuerden porque seguramente en la clínica lo tengan que hacer en más de una oportunidad. Bien, entonces ustedes hacen la historia clínica, ven que el paciente tiene una patología de base que requiere una profilaxis. Por lo tanto, la siguiente consulta, ustedes manejan la oportunidad de intervención y coordinan para la siguiente consulta y le dicen, mire, usted la próxima semana, cuando yo lo atienda, lo que vamos a hacer es hacer una profilaxis antibiótica, se va a tomar 4 comprimidos de amoxicilina de 500 miligramos una hora antes de la consulta. El paciente toma la medicación y se puede atender con mayor seguridad en la clínica con ustedes. Bueno, hay que tener en cuenta que en el embarazo y la lactancia son de categoría B y es bastante seguro en la lactancia las dosis habituales. En niños mayores de 3 meses y hasta 40 kilos se va a dar de 20 a 100 miligramos por kilo por día cada 8 horas. También son aproximadamente 500 miligramos cada 8 horas en niños. Sobre todo niños mayores, perdón, de hasta 40 kilos. ¿Qué pasa con los niños? La presentación puede variar. También va a ser por vía oral, pero en vez de comprimido van a ver que hay suspensiones que se van a realizar
que es un polvito, que se le coloca cierta medida de agua, se mezcla y ustedes sirven en la cuchara medidora y esa cuchara medidora ya va a tener una dosis de 500 miligramos, ¿está? Y el paciente lo toma como si fuera un jarabe con un sabor un poco más agradable y se va a poder adherir de mejor manera al tratamiento, ¿está? En niños mayores de 40 kilos, la dosis son de 250 a 500 miligramos cada 8 horas, ¿está? Bueno, ¿cuándo hacemos profilaxis? Eso lo van a ver en profundidad en patología, si ya no lo vieron, pero generalmente va a ser para la profilaxis de la endocarditis antimicrobiana, ¿verdad? Bacteriana. Y muchas veces, o sea, ustedes en la historia clínica ya lo van a ver y se van a preparar como les dije. Pero los cuadros que ameritan una profilaxis van a ser una válvula protésica, una endocarditis bacteriana previa, pero con un antecedente menor a 6 meses, ¿verdad? Algún defecto congénito a nivel del corazón, trasplante cardíaco también, ¿verdad? Y alguna cirugía en donde se hizo alguna reparación o se utilizó algún material sustitutivo, en donde puede llegar a adherirse a alguna bacteria y generar una colonización. Igual eso lo van a profundizar después en patología. Bueno, en cuanto a las reacciones adversas medicamentosas de las penicilinas, son poco frecuentes. La más importante, y que es una contraindicación absoluta, son las reacciones de hipersensibilidad o alergia. Si el paciente relata que consumió amoxicilina o alguna penicilina y tuvo un fenómeno de hipersensibilidad, ustedes no lo pueden indicar bajo ningún concepto, ¿tá? Si el paciente ya viene y les dice, soy alérgico a las penicilinas, obviamente hay que buscar una alternativa y la vamos a ver más adelante, ¿tá? Pueden ser reacciones leves o hasta crisis letales. Puede haber shock anafiláctico y la persona muere a los pocos minutos, ¿tá? También tener en cuenta que alteran la flora gastrointestinal, entonces los síntomas gastrointestinales son los más frecuentes. No son los más graves, pero sí los más frecuentes. El paciente relata dolor gastrointestinal, molestias, diarrea, retorcijones, por así decirlo también, así en criollo, pero el paciente se va a sentir mal. Entonces, muchas veces se asocia a probióticos. Los probióticos son colonias bacterianas, complejos bacterianos, o sea, que se administran al paciente con inóculos de la flora normal para aumentar la cantidad de los microorganismos positivos, o sea, benéficos para la flora bacteriana y nuestro cuerpo. Entonces se le hace más complicado barrer con esa flora natural y el paciente la pasa mejor. Entonces está descrito que los síntomas gastrointestinales disminuyen de forma significativa cuando se asocian a probióticos y prebióticos. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de los inhibidores de beta-lactamasas. Las bacterias, como les dije, pueden generar algunas proteínas que son inhibidores de la beta-lactamasa. Son moléculas que contienen en su estructura un anillo beta-lactámico. Carecen de actividad antibiótica por sí solos, pero... disculpen. Los que son beta-lactamasas, o sea, inhiben al anillo beta-lactámico. Los inhibidores de beta-lactamasas lo que hacen son moléculas de medicamento que van a inhibir a esas proteínas que generan las bacterias. Entonces, se van a unir a la estructura del anillo beta-lactámico, se asocian a la molécula de antibiótico y por sí solos ellos no tienen actividad antibiótica. Pero sí se unen de manera muy correcta, o sea, se unen muy bien a las beta-lactamasas. Las beta-lactamasas, recuerden que se van a unir al antibiótico y van a generar compuestos que no son dañinos para la bacteria, ¿verdad? Entonces, estos inhibidores de beta-lactamasa se van a unir a las beta-lactamasas y van a impedir que las beta-lactamasas, las moléculas que generan las bacterias para destruir el antibiótico, no puedan unirse al antibiótico. Entonces, se van a unir a los inhibidores y no al antibiótico. Y el antibiótico se va a poder unir al sitio de acción, que es el sitio de unión a las penicilinas, en la bacteria, y la bacteria va a terminar muriendo, ¿tá? Se les conoce también como inhibidores suicidas. ¿Por qué? Porque se unen directamente a las beta-lactamasas y se anulan entre ambas, dejando que el antibiótico pase y genere su efecto.
Los inhibidores de beta-lactamasas, como les dije, son inhibidores de suicida debido a que se unen a la enzima y lo destruyen. Pero también son destruidos por estas, o sea, se van a destruir los inhibidores y se van a destruir las beta-lactamasas. El único sobreviviente es el antibiótico que se une a la bacteria y la bacteria muere. Dentro de estos inhibidores de beta-lactamasa tenemos dos grandes grupos. El ácido clavulánico, que seguramente lo conozcan, que muchas veces lo van a ver en presentaciones como plus, o sea, va a ser amoxicilina plus, voy a decir un par de marcas comerciales, Amoxidal Plus, Moxifar Plus, ¿verdad? Que lo que hacen es agregarle estos inhibidores de beta-lactamasa para ampliar el espectro, sobre todo para las bacterias productoras de beta-lactamasas. Otro compuesto es el pivoxil sulbactam, ¿tá? Tener en cuenta que si bien estos son muy útiles, en altas dosis pueden generar efectos adversos. Por lo tanto, la dosis de ácido clavulánico de pivoxil sulbactam va a determinar un poco la dosis de antibiótico y va a generar diferentes compuestos. El ácido clavulánico, que es uno de los que hablamos, se une a las lactamasas beta, o sea, las beta-lactamasas producidas por una amplia gama de microorganismos gram positivos y gram negativos, y tener en cuenta que el ácido clavulánico se absorbe bien por vía oral y también se puede administrar por vía parenteral. Se combina con la amoxicilina con una preparación oral y con la ticarcilina como preparación parenteral. El que más se ve es el que se une a la amoxicilina, ¿está? Van a ver las plus por todos lados, van a venir los visitadores médicos y se los van a vender, ¿tá? Porque realmente tienen un buen efecto. Y el sulbactam, que es el pivoxil sulbactam, que es una sal, es un inhibidor de la beta-lactamasa de estructura similar al ácido clavulánico, pero está disponible para el uso combinado, tanto con la amoxicilina como con la ampicilina. En Uruguay, los más utilizados son con los que tienen ácido clavulánico. Y acá le dejamos un cuadrito en donde vemos cuáles son los fármacos dentro de la familia, cuáles son los posibles usos terapéuticos y algunos consejos y de farmacología clínica. Por ejemplo, cuál es su mejor actividad, ¿verdad? Por ejemplo, las penicilinas resistentes a la penicilinasa, la oxacilina, los que hablamos hoy temprano, son excelentes contra el meticilino resistente, las aminopenicilinas, ¿está? Esto se lo dejamos para que lo tengan, para cuando quieran estudiar, pero no hay nada que no hayamos dicho ya. Y eso en cuanto a las penicilinas. ¿Alguna duda de penicilina, chicos? No. Impecable. Y ahora vamos a continuar con las cefalosporinas. Bueno, vamos a hablar de las cefalosporinas. Las cefalosporinas históricamente surgen de forma accidental también en 1948, luego de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, en donde Brozu aisló un hongo, el Cephalosporinum macremonium, de una alcantarilla en Cerdeña. Esto parece una locura de cómo descubren las cosas, pero realmente fue así. Fueron también descubrimientos básicamente accidentales también, que tenían la capacidad de inhibir in vitro la proliferación de Streptococcus aureus y curaban infecciones por estafilococos y también el tifus, la fiebre tifoidea en humanos. ¿Ah? También fue un descubrimiento accidental, pero esta vez en vez de un hongo del limón, fue de un hongo que estaba en una alcantarilla en un pueblo en Italia. Les dejo también adjunto acá un artículo del origen de la cefalosporina, es de Nakajima. El artículo original está en japonés, pero está traducido al inglés y está bastante linda la historia. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Bueno, a diferencia de los otros, vamos a ver que actúa un poco diferente, pero también de forma similar. Van a inhibir la síntesis de la pared bacteriana de forma semejante a las penicilinas, ¿ah? Pero va a cambiar un poco la molécula. Antes teníamos el ácido 6 aminopilicilánico. Ahora tenemos otra molécula, que es el ácido 7 aminocefalosporánico. Se le pueden agregar también cadenas laterales que van a originar diversos compuestos con variaciones en su espectro de actividad bacteriana, ¿ah? Acá vemos la molécula básica. Tenemos el anillo beta-lactámico por un lado y un anillo que en vez de tiazolidina es de dihidrotiazina, ¿tá? Esta es la estructura básica de la cefalosporina. Se repite el anillo beta-lactámico porque también estamos dentro de la familia de los beta-lactámicos, pero no son penicilinas, ¿tá? Estas son las cefalosporinas. Puede ser una pregunta de examen o de parcial en qué se diferencian
las cefalosporinae y las penicilinas. ¿Tá? Si bien comparten su anillo beta-lactámico, el otro anillo, que en las penicilinas es el tiazolidínico, acá es el de dihidrotiazina. ¿Tá? El beta-lactámico está acá en amarillo y el de dihidrotiazina está en verde. ¿Tá? Bueno, ¿cómo se van a clasificar? Se van a clasificar por generaciones. Se va a basar en las características generales de la actividad microbiana. Y como les dije, se van a clasificar en generaciones de primera, segunda, tercera y cuarta en la mayoría de la bibliografía, pero actualmente ya se clasifican hasta de quinta generación. ¿Tá? También les dejo adjunto ahí abajo la referencia donde pueden encontrar las diferentes clasificaciones, un artículo, inclusive creo que se hizo en Uruguay, en donde van a poder ver las diferentes familias y en qué difieren una de la otra. No me interesa que se lo sepan de memoria en qué difieren, pero sí vamos a hablar de cada una de ellas, con sus particularidades y diversas aplicaciones. Los de primera generación van a cubrir bien los gram positivos, pero moderadamente los gram negativos. O sea, van a ser utilizados más que nada para infección de gram positivos. ¿Tá? Dentro de ellos tenemos la cefalexina que se va a absorber muy bien por vía oral, sobre todo en dosis de 500 miligramos cada 8 horas, o sea, la posología es prácticamente la misma que la de la amoxicilina. Tiene el mismo espectro, pero no funciona mucho para los estafilococos productores de penicilinasa. ¿Tá? Entonces, aquellos que producen penicilinasas o beta-lactamasas no van a tener muy buen efecto. Entonces hay que buscar una alternativa con inhibidores de beta-lactamasas o de penicilinasas. Después tenemos dentro de la primera generación también la cefazolina, ¿tá? Que se absorbe por vía intramuscular, o sea, no se absorbe, se administra por vía intramuscular o endovenosa y tiene mayores concentraciones plasmáticas y mayor vida media. Tener en cuenta que tiene una alta unión a proteínas hasta un 85% y se va a excretar por vía renal. Estos los voy a dar así un poco más rápido que las penicilinas porque no son de tanta aplicación en odontología, ¿tá? Pero sí tenemos que darlas para que las conozcan. Se utilizan mucho por su vida media larga y se dan menor dosis, pero como dura tanto la vida media, se utiliza de esa manera. Acá pueden consultar un poco la bibliografía en este anterior de las diferentes generaciones, ¿tá? De la primera a la cuarta generación al menos. De la quinta generación les adjunté un artículo puntual para que lo vean, que está bastante completo. Seguimos con los de primera generación. Les dije que tenía buena cobertura sobre los gram positivos y moderadamente sobre gram negativos. Esto ya lo vimos. Se me repitió eso. La cefradina también es otro de los agentes de primera generación. La posología va a ser de 250 a 500 miligramos, por esta vez cada 6 horas. Va a actuar sobre los gram positivos, incluyendo el estafilococo meticilino resistente, ¿verdad? Meticilino sensible, perdón, y menos activo ante los gram negativos. La eliminación renal se da un 90%. Son útiles, en particular la cefradina, es útil en la odontología, sobre todo en muchos anaerobios que causan algunas enfermedades bucales. Para esto son sensibles, ¿tá? A la cefradina, que se está tratando de no usar tanto, pero tiene tiene efectividad en infecciones odontogénicas. Estas anteriores no tanto. Luego pasamos a lo de segunda generación. Estos, a diferencia de lo de la primera, se le buscó la vuelta a la molécula para que tenga más acción sobre los gram negativos. Recuerdan que la pared celular de los gram negativos era bastante diferente a los gram positivos y los sitios de unión de proteína de los beta-lactámicos era diferente. ¿Tá? Se buscó la vuelta a la conformación de la molécula para que tenga mayor actividad. Entonces es en eso en que se difieren los de primera de los de segunda generación. Se amplió el espectro también para gram negativos. Ahí tenemos el cefuroxime, que se va a dar por uso parenteral, se va por vía intramuscular o intravenosa. También el cefuroxime acetil, que se va a dar cada 12 horas, que ese sí se da por vía oral. Que es un profármaco de cefuroxime, se utiliza para infecciones de vías aéreas superiores e inferiores y del tracto urinario. Por lo tanto, va a ser para infecciones urinarias y para infecciones respiratorias en ambientes nosocomiales. Por lo tanto, nosotros no lo vamos a utilizar tanto. Eso en cuanto a lo de segunda generación. Luego vienen los de tercera generación, que tienen una muy buena actividad antiestreptocóxica, ¿verdad? También para los Neisseриae, para las enterobacterias y los haemovirus también.
Lo que no van a cubrir son pseudomonas. Las pseudomonas, como ustedes saben de microbiología, son un poco más complicadas de combatir. Dentro de esto vamos a tener la cefotaxima, ¿verdad? Que vamos a decir que se absorbe porque en realidad se da por vía endovenosa. Es resistente a las beta-lactamasas y cubre bien las bacterias aerobias, tanto gram positivas como gram negativas. Tiene una vida media de 1 hora, por lo que hay que administrarlo cada 4 o 8 horas, o sea, los intervalos entre dosis son bastante bajos, sobre todo en infecciones graves, y se va a utilizar para infecciones bastante embromantes, como las meningitis, ¿verdad? Por Haemophilus influenzae, por Streptococcus pneumoniae y por Neisseria meningitis también. También la ceftriaxona se da por vía endovenosa también y la vida media es de 8 horas. Hay que tener en cuenta que con este tipo con la ceftriaxona, con 1 o 2 dosis diarias es suficiente para las meningitis. Otra particularidad es que atraviesa muy bien la barrera hematoencefálica, por eso son tan efectivas en las infecciones de las meninges. También se utilizan mucho para otras infecciones severas como las osteomielitis, que son infecciones a nivel óseo, para las endocarditis bacterianas, infecciones abdominales, estamos hablando de fascias y tejidos más profundos, ¿verdad? Para cuando se complican, por ejemplo, me colgué, disculpen, cuando se complican las infecciones a nivel abdominal, también de piel y de partes blandas. Ahora me acordé de lo que les iba a decir, discúlpenme que se me fue el llanto al cielo. Y después tenemos el de cefdinir, que es de amplio espectro y es bastante estable para las beta-lactamasas, o sea que combate de buena manera aquellos microorganismos productores de beta-lactamasa. El cefdinir, se va a dar por vía oral de 300 miligramos cada 12 horas. Todos estos, ustedes en la clínica no los van a ver. Yo se los traigo a modo informativo, ¿tá? Cubre pseudomonas, ¿tá? Ahora sí, para las apendicitis que se complican, ¿verdad? Que se convierten en peritonitis, es ahí donde se utiliza la ceftriaxona, ¿tá? Disculpen que se me había ido la palabra. Bueno, luego los que cubren pseudomonas van a ser la cefoperaxona, ¿tá? Este es otro compuesto de tercera generación que sí va a cubrir la pseudomonas. Se da también por vía endovenosa desde uso intrahospitalario y su vida media es de 2 horas. Por eso se da mucho por infusión continua. No se modifica la dosis en insuficiencia respiratoria, pero sí en insuficiencia hepática y en obstrucción biliar. Y luego vienen los de cuarta generación. Acá ya cambiaron un poco más. Tenemos el cefepima, que se da por vía endovenosa también es de uso intrahospitalario y la vida media es de 2 horas, por eso también es de infusión continua. Su mejor espectro van a ser siempre los bacilos gram negativos aerobios, resistentes a los de tercera generación. Todo este tipo de medicaciones, chiquilines, se van a dar en pacientes que tienen infecciones hospitalarias severas que no responden a antibióticos comunes. Entonces, cuando buscan antibióticos más modernos de cuarta o quinta generación para combatir estas infecciones tan severas que pueden llevar al paciente a una falla sistémica y a la muerte, ¿verdad? Se va a excretar por orina y va a alcanzar altas concentraciones en el líquido cefalorraquídeo, por lo tanto atraviesa muy bien la membrana hematoencefálica. Se van a utilizar como tratamiento empírico en infecciones intrahospitalarias. ¿Por qué empírico? Estos pacientes ya vienen generalmente con tratamiento antibiótico y no pueden resolver las infecciones. Entonces, cuando ven que el paciente no responde y ven en los cultivos celulares, en los cultivos de sangre, en los hemocultivos, ven que las bacterias siguen siendo altas, se van a utilizar este tipo de antibióticos. ¿Por qué? Porque no saben, no tienen certeza de qué es lo que está provocando ese estado infeccioso tan severo en el paciente. Entonces es ahí cuando utilizan estos de cuarta generación. ¿Tá? También vamos a ver que los meropenem y los imipenem también los van a usar. La ceftarolina es otro de quinta generación, es el único que hay en nuestro medio. Es el último descubierto y también les adjunto un poco de material sobre el mismo, que es la eficacia y la seguridad de la ceftarolina, ¿verdad? Es una revisión sistemática del 2019, entonces, en donde vemos que tiene muy buena efectividad, inclusive mayor que los de cuarta generación, y los efectos adversos son similares. Entonces es un muy buen antibiótico, por lo menos en los estudios que se han realizado, vemos que es evidencia robusta y en la cual se ha demostrado un verdadero beneficio.
también son de amplio espectro, se utilizan para infecciones bacterianas agudas, complicadas, de piel y partes blandas, también de neumopatía aguda por Streptococcus aureus, inclusive de los metilcininos resistentes. Estos ya se utilizan cuando ya no tienen con qué darle a las infecciones y ahí ya van a los de quinta generación. ¿Tá? Actualmente no están tan disponibles, pero ya hay en nuestro medio. Es más, les traigo una tablita en donde vemos los que tenemos en nuestro medio. Tenemos lo de primera generación, cuáles son los que están presentes, los que son por vía oral, y bueno, los de vía parenteral, recuerden que son generalmente de uso intrahospitalario y para el tratamiento de infecciones intrahospitalarias, ¿verdad? Sobre todo estos. Tercera, cuarta y quinta, que tiene un espectro bastante amplio y tiene muy buenos resultados como el tratamiento empírico de infecciones. ¿Cuáles son las reacciones adversas? Bueno, puede haber hipersensibilidad, ¿verdad? Recuerden que también tiene un anillo beta-lactámico y puede haber alguna alergia cruzada como con las penicilinas. ¿Tá? Si hasta en un 20% de los pacientes que son alérgicos a penicilinas también pueden ser alérgicos a este tipo de antibióticos. ¿Tá? Recuerden eso. También las reacciones de hipersensibilidad pueden ser desde fiebre, urticaria, eosinofilia, cualquier tipo de reacción anafiláctica, ¿verdad? Sobre todo en el antecedente, aquel paciente que tiene alergia a las penicilinas. ¿Tá? Pueden tener alguna toxicidad directa, sobre todo a nivel de la nefrona en el riñón, puede generar una necrosis tubular aguda, no hay que asociarlo con gentamicina porque potencia el efecto citotóxico sobre la nefrona. También generan reacciones adversas a nivel gastrointestinal, como la diarrea, y pueden no generan en conjunción al alcohol, si el paciente es consumidor de alcohol o está intoxicado con alcohol en la urgencia o se le indica de alguna manera alguno por vía oral, no tomarlo en conjunción con alcohol porque puede tener un efecto similar al efecto disulfiram, que ya lo vamos a ver. El efecto disulfiram o efecto antabús es un efecto que se produce por una alteración en el metabolismo del alcohol, ¿verdad? El paciente no puede eliminar de forma correcta el alcohol y el acetato y genera un efecto de resaca continuo, que es el efecto disulfiram o efecto hangover también, que se le conoce. Esto lo van a ver que se van a dar en algunas familias, por eso hay algunos antibióticos que no se deben consumir con alcohol. No es porque bajen directamente la eficiencia y la efectividad del fármaco en sí, sino que el problema es que te genera un estado de resaca bastante importante. ¿Tá? Es más, el efecto antabús se describió por primera vez para combatir la adicción al alcohol. A los pacientes había una forma farmacéutica, inclusive un nombre comercial, que se llamaba anti-abus, o sea, anti-abuso de sustancias, en este caso era el alcohol, que se le administraba al paciente alcohólico. Y como consumía alcohol en conjunción con esto, le generaba una sensación muy desagradable de resaca y el paciente terminaba rechazando el alcohol. Vieron después que no era tan efectivo porque no le importaba nada al paciente alcohólico severo y seguía consumiendo, lo único que hacía es que le doliera mucho la cabeza y no pudiera eliminar de forma correcta el alcohol a nivel hepático. Entonces, por eso es que se describe como efecto antabús, pero también se puede ver como efecto disulfiram. Y esto se repite en muchas familias de antibióticos. Otro efecto que puede dar a nivel sanguíneo es la granulocitopenia, también alguna disfunción a nivel plaquetario y también hipoproteinemia. O sea que puede haber alteraciones de la coagulación. ¿Y cómo se combate esto? Con vitamina K. ¿Tá? Bueno, ahora vamos a entrar en las últimas dos familias que son los carbapenems, que dentro de ellas tenemos a los imipenems y a los meropenems. Los carbapenems son derivados del hongo Streptomyces cattleya, ¿verdad? También es derivado de un hongo, o sea, todas estas familias generalmente vienen de alguna sustancia natural, como hongos, plantas, moho, ¿tá? No son hidrolizados por la mayoría de las beta-lactamasas, o sea que a las bacterias sintetizadoras de beta-lactamasas las combaten muy bien. Son activos frente a la mayoría de los microorganismos aerobios, tienen excelente actividad bactericida, o sea, eliminan las colonias bacterianas de raíz, y es el único beta-lactámico que tiene efecto post-antibiótico. ¿Recuerdan qué era el efecto post-antibiótico? Lo hablamos en la clase pasada.
Nadie recuerda lo que era el efecto Seguía post-antibiótico. actuando, ¿no era? ¿Cómo, ¿No Valentina? era como que seguía actuando un tiempo después? Exacto. Seguía actuando un tiempo después, aunque estuviéramos en concentraciones por debajo de la CIM. ¿Recuerdan que yo les expliqué que había algunos antibióticos que si yo distanciaba los intervalos entre dosis no había tanto problema como con otros? Porque generaba un efecto postantibiótico, dañaba tanto a la colonia bacteriana que se prolongaba ese efecto antibiótico, inclusive estando por debajo de las dosis efectivas. Entonces, tenían esa particularidad que nos permitían mayor margen entre dosis, ¿tá? Y los carbapenem son los únicos que tienen efecto postantibiótico dentro de los betalactámicos. Después vamos a ver que hay otras familias que también lo tienen, ¿tá? Bueno, vamos a hablar un poco de los diferentes carbapenems que hay. Estos van a diferir de las penicilinas por su estructura química también y tienen un espectro mucho más amplio que el del resto de los betalactámicos. Estos se van a utilizar mucho para el tratamiento empírico de infecciones bastante severas, ¿tá? El imipenem se va a absorber por vía endovenosa junto con la cilastatina, que es algo que se le asocia para evitar su hidrólisis en el túbulo renal, y su vida media es de 1 hora. Se va a eliminar por orina y hay que tener en cuenta que se tiene que ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia renal, ¿tá? Los efectos adversos pueden ser náuseas, vómitos, convulsiones, pero son menos frecuentes, ¿tá? Y para infecciones urinarias también se utilizan y para la vía respiratoria, sobre todo las bajas, o sea que son las infecciones más severas que ya llegaron a tractos respiratorios más bajos, o sea la base pulmonar. También infecciones de piel y tejidos blandos que son bastante severas, que son bastante complicadas de resolver, y las de los huesos, infecciones óseas y articulaciones también. ¿Y para qué se van a usar? Para infecciones intrahospitalarias. Estos son los que se utilizan por excelencia, ¿tá? Eso del imipenem. Y ahora el meropenem que se va a absorber, también se va a absorber, o sea, se administra por vía endovenosa, o sea, no se absorbe, se administra directamente en el torrente sanguíneo y cubre muy bien las pseudomonas resistentes a imipenem. Es una alternativa. Las pseudomonas también son microorganismos que proliferan mucho en ambientes nosocomiales, ¿tá? Y se utilizan el meropenem para combatirlas. Pero tener en cuenta que tienen menor efectividad sobre cocos gram positivos, ¿tá? Y las reacciones y los efectos adversos son muy similares, pero prácticamente no dan convulsiones, mientras que el imipenem sí lo puede dar, aunque sea en bajas cantidades. Por último, las ureidopenicilinas, ¿está? A modo anecdótico. La mescolina y la piperacilina, ¿está? La mescolina, meslocilina, perdón, es la más activa contra la Klebsiella y las pseudomonas. Son microorganismos bastante severos de combatir, o sea, muy difícil poder erradicarlos. Se pueden administrar por vía oral, también por vía intramuscular, como meslocilina sódica, o sea, se asocia una sal sódica para la correcta cinética de absorción, o también por vía endovenosa. Se va a excretar en cantidades importantes por las bilis y se va a eliminar por las heces. Eso en cuanto a la meslocilina, que hay un poco de características farmacocinéticas, porque no me interesa que se la sepan de memoria, ni mucho menos porque no la van a utilizar nunca ustedes. Esto es para puramente ambiente intrahospitalario. Y la piperacilina lo que hace es extiende el espectro de la ampicilina para incluir casi todas las cepas de Pseudomonas aeruginosa. Las pseudomonas son bastante severas para combatir, o sea, generan cuadros severos difíciles de combatir. También para los enterobacterias que no producen betalactamasas y muchas especies de bacterioides, ¿tá? También se da en conjunto con un inhibidor de betalactamasas y ahí es donde se logra el espectro más amplio dentro de todas las penicilinas. También tener en cuenta que se logran altas concentraciones en bilis y es por donde se eliminan también, o sea, a nivel hepático y se eliminan por las heces. ¿Cuándo se indica? Bueno, en infecciones graves por gram negativos, muchas veces en pacientes inmunodeprimidos que adquieren estas infecciones en el hospital. También esto se utiliza mucho. ¿Vieron esos pacientes que tienen coronavirus ahora? Que se le dan muchos corticoides, muchos antibióticos y son pacientes muy susceptibles a las reinfecciones. También es donde se utilizan mucho actualmente. También sobre todas esas infecciones
generalizada, donde hay una bacteriemia bastante importante, en neumonias, infecciones luego de las quemaduras, todos tejidos y partes blandas, infecciones de vías urinarias por microorganismos resistentes a la penicilina G, a la ampicilina, también en infecciones en pacientes neutropénicos. ¿Tá? En general, esas infecciones en pacientes neutropénicos se combaten con las ureopenicilinas, aquellos que son infectados por pseudomonas. Y bueno, eso es la clase de hoy. Hay bastante información, yo la dije bastante rápido, pero me importa que se queden principalmente con la primera parte de la clase. ¿Tá? Las cefalosporinas, si bien son importantes, no la van a utilizar tanto como las penicilinas, sobre todo la amoxicilina, que para mí hoy en día es uno de los antibióticos más utilizados por los odontólogos. ¿Tienen alguna duda, chicos? Por el momento no. Cualquier duda que pueda llegar a surgir, pueden ver el video de la clase, va a estar colgado en el EVA. Me pueden preguntar también en el chat del EVA sin problema, o armamos un foro como ustedes quieran. Y bueno, estamos a las órdenes y si no hay ninguna duda, nos vemos la próxima. Gracias. Nos vemos, Bueno, chicos. dale, gracias. Buena semana. Chau, chau. Muchas gracias. Chau, chau.